Era una calurosa noche de verano cuando un grupo de 5 amigos decidió escapar de la rutina de la ciudad y pasar el fin de semana en una cabaña aislada en el bosque. La cabaña, perteneciente a la familia de uno de ellos, tenía una reputación de ser antigua y llena de historias, pero eso solo alimentaba la emoción del grupo. Al llegar, el aire estaba impregnado de risas y recuerdos compartidos. La fogata crepitaba alegremente mientras los amigos recordaban anécdotas de años pasados, y, tras un par de cervezas, la conversación se tornó hacia lo paranormal. Uno de ellos, más atrevido, sugirió sacar una ouija que había encontrado en el ático de la cabaña. Al principio, hubo risas y comentarios escépticos, pero la idea se fue enraizando, y finalmente decidieron probarla. Esa noche, se acomodaron alrededor de la tabla, iluminados por la tenue luz de las llamas que danzaban en la fogata. Con la plancheta en el centro, cada uno colocó un dedo sobre ella, sintiendo un ligero escalofrío recorrerles. Al principio, las preguntas eran triviales, respuestas rápidas que provocaban risas nerviosas. Pero cuando un amigo más serio preguntó sobre su futuro, la planchette comenzó a moverse, deletreando una advertencia: no jueguen con fuego. Las risas se desvanecieron, y la tensión llenó el aire. Intrigados, comenzaron a formular preguntas más personales, intentando conectar con algún espíritu. Poco a poco, la atmósfera se tornó más pesada, y el ambiente se cargó de una energía extraña. Un espíritu se identificó como Elisa, una joven que había vivido en la cabaña hace muchos años. Relató historias de tristeza y soledad, y los amigos se sintieron cada vez más conectados a ella. Sin embargo, cuando uno de ellos, en un intento de ser gracioso, preguntó si Elisa estaba enojada, la planchette se movió con furia, deletreando un solo mensaje: venganza. Los amigos, cada vez más inquietos, decidieron cerrar la sesión. Sin embargo, la planchette se negó a moverse. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros en la oscuridad, ecos de un pasado olvidado. Al principio pensaron que era el viento, pero las voces comenzaron a elevarse en un coro de lamentos. La noche se volvió un torbellino de miedo, y cada uno comenzó a recordar secretos oscuros y tensiones ocultas dentro del grupo. La atmósfera se volvió tan densa que podían sentir el aire en sus pulmones, pesado con la presión de lo desconocido. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y una sombra oscura se deslizó por la habitación, reflejando los temores más profundos de cada amigo. Uno a uno, comenzaron a ver visiones perturbadoras: la traición, la culpa, los remordimientos. Fue entonces que se dieron cuenta de que el espíritu de Elisa no solo buscaba venganza, sino que también quería exponer sus propios secretos y dolor. La tabla se convirtió en un espejo que reflejaba su verdad, y cada respuesta los empujaba más hacia el abismo del horror. Desesperados, intentaron romper el contacto, pero Elisa se negaba a dejarlos ir. En un último intento, uno de ellos, lleno de pánico, gritó que querían despedirse, que no había más que discutir. La planchette se detuvo de golpe y un silencio sepulcral envolvió la cabaña. La sensación de peligro estaba en el aire. Fue entonces cuando las luces se apagaron, y un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Un amigo, que había estado en la esquina, cayó al suelo, aparentemente poseído por una fuerza oscura. En un acto de desesperación, comenzaron a recitar palabras que habían escuchado en películas, intentando romper el vínculo. Pero la sombra que había tomado posesión de su amigo se hizo más fuerte, manifestándose en una forma aterradora, un eco de Elisa que se reía de sus intentos de escapar. Fue entonces cuando comprendieron que el espíritu había estado buscando venganza todo el tiempo, y que su juego había desatado algo mucho más oscuro de lo que jamás hubieran imaginado. Finalmente, se unieron, utilizando el poder de su amistad para luchar contra el espíritu que los atormentaba. Con cada palabra que pronunciaban, la energía en la cabaña cambiaba, y la figura oscura comenzó a desvanecerse. Con un grito final, lograron liberar a su amigo de la posesión, pero no sin un precio. Elisa había dejado una marca en ellos, un recuerdo persistente de lo que habían desatado. Al amanecer, los amigos abandonaron la cabaña, pero sabían que su experiencia los había cambiado para siempre. La risa y la alegría se habían desvanecido, reemplazadas por una inquietud profunda. Nunca volvieron a hablar del incidente, pero en sus noches, cada vez que la oscuridad caía,
Los susurros de Elisa resonaban en sus mentes, recordándoles que algunas puertas nunca deberían abrirse. La ouija, en su simplicidad, se había convertido en un símbolo de la conexión entre la vida y la muerte, y de las sombras que acechan en la oscuridad. Marta siempre había sido una joven inquieta, con un interés particular por lo paranormal. Desde pequeña, había escuchado historias sobre espíritus y almas en pena, pero nada la impactó más que la trágica muerte de su hermana menor, Sofía, en un accidente de coche. La pérdida había dejado un vacío en su corazón, y la angustia se intensificaba cada día que pasaba sin respuestas. A medida que los meses avanzaban y el dolor se convertía en un eco constante, Marta decidió que era hora de buscar respuestas. Un día, mientras exploraba una tienda de antigüedades, encontró una antigua ouija. Sin pensarlo dos veces, la compró, convencida de que podría comunicarse con su hermana y obtener la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Esa noche, con el viento aullando afuera y una tormenta acercándose, Marta se sentó en su habitación, la ouija sobre su regazo y una vela parpadeando en la mesa. Con el corazón palpitando, colocó sus dedos sobre la planchette, invocando a Sofía con toda su fuerza. En un principio, no pasó nada. La planchette permaneció inmóvil, pero la frustración pronto se transformó en determinación. Marta cerró los ojos y se concentró, deseando profundamente que su hermana respondiera. Después de varios intentos, la planchette comenzó a moverse lentamente, primero titubeando y luego con más confianza. «Sofía», preguntó Marta, casi temblando de emoción. A través de una serie de respuestas entrecortadas, Sofía logró comunicarse, expresando amor y un profundo anhelo de estar con su hermana. La emoción llenó la habitación, y Marta sintió una conexión que había creído perdida para siempre. Sin embargo, las respuestas comenzaron a tomar un giro inquietante. Un mensaje llegó claro y directo: «No estoy en paz». Marta se sintió helada. Se dio cuenta de que Sofía quería contarle algo, y su instinto la llevó a seguir preguntando. A medida que profundizaba en la conversación, el tono de la comunicación se volvió más oscuro. Sofía reveló que su muerte no había sido un accidente. A través de sus palabras, Marta comprendió que había fuerzas ocultas que habían llevado a su hermana a su trágico destino. La angustia y la ira se apoderaron de ella, y el deseo de descubrir la verdad se volvió incontrolable. Con cada sesión, la conexión con su hermana se intensificaba, pero también la tensión en el ambiente. Marta comenzó a experimentar fenómenos extraños, objetos que se movían sin explicación, ecos de risas infantiles en la oscuridad, y la sensación de que algo oscuro la acechaba. La ouija se convirtió en su refugio y a la vez en su condena. Una noche, mientras interrogaba a Sofía sobre el posible culpable de su muerte, la planchette escribió un nombre que le heló la sangre: Carlos. Carlos era el mejor amigo de Sofía, y también uno de los últimos en verla con vida. Marta, presa de la confusión y la desesperación, decidió confrontarlo. Fue entonces cuando la verdad se desveló, y con cada palabra que Carlos pronunciaba, Marta comenzó a armar el rompecabezas. Carlos reveló que había estado con Sofía la noche de su muerte, pero no había contado toda la verdad. En su relato, una sombra se cernía sobre él: había algo más que un simple accidente. La ira y la culpa comenzaron a consumir a Marta, y decidió que debía obtener más respuestas de la ouija. Con el tiempo, el miedo y la desesperación se apoderaron de Marta. Sus sesiones se volvieron más frecuentes y desesperadas. Sin embargo, el espíritu de Sofía parecía cambiar, las respuestas se volvieron más confusas y retorcidas, y la conexión se volvía cada vez más inquietante. Una noche, mientras invocaba a su hermana, un mensaje aterrador apareció en la planchette: «No la dejes ir». El terror la envolvió, y la sensación de que algo oscuro estaba al acecho se intensificó. Marta, sin embargo, se sintió impulsada a seguir buscando la verdad. En su última sesión, decidió confrontar a Carlos de nuevo. Durante la conversación, la planchette comenzó a moverse frenéticamente, respondiendo a las preguntas de Marta de manera errática. Un último mensaje apareció: «Carlos es culpable». En un acto de ira y desesperación, Marta dejó caer la planchette y la ouija, pero el daño ya estaba hecho.
La oscuridad había encontrado su camino en su vida, y la conexión con su hermana se había transformado en un eco de venganza. Marta, consumida por la angustia, se dispuso a llevar a Carlos ante la justicia. Con la información que había obtenido de la Ouija, llevó su caso a la policía. Sin embargo, cuando las autoridades comenzaron a investigar, no encontraron pruebas contundentes, y Carlos logró eludir las acusaciones. La frustración llenó a Marta, quien, sintiendo que había fallado a su hermana, volvió a la Ouija una última vez. En su desesperación, se dio cuenta de que la conexión con Sofía había cambiado. La voz de su hermana, antes amorosa, ahora sonaba distante y llena de tristeza. En un último intento de obtener respuestas, preguntó sobre su propia seguridad. La Planchette, moviéndose con una violencia inesperada, deletreó: «Cuidado con la sombra». En ese momento, las luces parpadearon y una figura oscura apareció en la habitación. La sensación de desesperación se apoderó de Marta, y comprendió que había liberado algo más de lo que pretendía. Al final, Marta se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad la había llevado a un abismo del que no podría escapar. La Ouija, que había sido su conexión con su hermana, se había convertido en un conducto para la ira y la venganza. En su desesperación por encontrar respuestas, había desatado un terror inimaginable, y lo que había comenzado como un intento de comunicación se había transformado en una pesadilla de la que no podía despertar. La sombra que había invocado la seguiría para siempre, un recordatorio de que algunas verdades están mejor guardadas en el silencio de la muerte. La curiosidad de un grupo de adolescentes a menudo les llevaba a explorar los límites de lo desconocido. Era un fin de semana de Halloween, y se encontraban en la casa de Lucas, un amigo que había invitado a todos a pasar la noche. La atmósfera estaba cargada de risas y nervios, y entre juegos de miedo, alguien mencionó la existencia de una ouija que había sido abandonada en una casa antigua a las afueras de la ciudad. Intrigados por la idea de comunicarse con el más allá, decidieron que esa sería su actividad principal de la noche. Una vez que llegaron a la casa abandonada, la tensión en el aire se hizo palpable, la decrepitud del lugar era evidente, y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Sin embargo, su deseo de aventura superó sus miedos. Dentro de la casa, encontraron la ouija, cubierta de una capa de polvo y olvidada en un rincón oscuro. Se sentaron en círculo, iluminados solo por las luces de sus teléfonos, y colocaron sus dedos sobre la planchette. Al principio, las preguntas eran triviales. ¿Quién es el más probable que se asuste esta noche, y quién tiene un enamoramiento secreto? Las respuestas eran ligeras y provocaban risas. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la atmósfera se volvió más densa, y comenzaron a preguntar sobre cosas más profundas, sobre el futuro y el más allá. La planchette se movió lentamente al principio, pero pronto comenzó a moverse con más determinación. Atraídos por el misterio, uno de ellos preguntó si había alguien presente en la habitación. Para su sorpresa, la ouija respondió, sí. La risa nerviosa se desvaneció, reemplazada por un escalofrío que recorrió sus espaldas. Alguien en el grupo, ansioso por seguir el juego, preguntó si el espíritu era bueno o malo. La planchette respondió, malo. La atmósfera se tornó inquietante, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo, así que continuaron. Sin embargo, cada pregunta que hacían parecía despertar algo oscuro. A medida que el espíritu se comunicaba, comenzaron a escuchar murmullos que parecían surgir de las paredes, ecos de risas y llantos. Una de las chicas, Ana, se sintió extrañamente atraída por la ouija. Al preguntarle al espíritu su nombre, la planchette deletreó, Lucifer. Sus amigos se miraron con incomodidad, la atmósfera se tornó tensa. Pero Ana, sintiéndose más conectada, insistió en seguir comunicándose con el espíritu, ignorando las advertencias de los demás. Con cada sesión, el espíritu parecía hacerse más fuerte y más agresivo, hasta que las luces comenzaron a parpadear, y los espejos en la habitación comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas de sus propios reflejos, deformados por el miedo. Las visiones se volvieron más inquietantes. Cada uno de ellos comenzó a ver sus propios temores reflejados en los espejos. Uno vio la soledad, otro la traición, y Ana, que había sido la más cautivadora con la ouija,
Vio a su propia sombra transformarse en una figura oscura que la acechaba. Las risas y las bromas se convirtieron en gritos de terror mientras el grupo intentaba romper la conexión. Pero cada vez que intentaban alejarse, la Planchette se movía más rápidamente, revelando un mensaje aterrador: no pueden escapar. Desesperados, intentaron dejar la ouija y salir de la casa, pero la puerta estaba cerrada. La desesperación y el miedo llenaron la habitación. La sombra que había aparecido en los reflejos comenzó a cobrar forma, tomando la figura de un ser alargado y oscuro, con ojos que brillaban como brasas. Ana, que había estado más conectada con el espíritu, se quedó paralizada, atrapada en la fascinación y el horror. Fue entonces cuando el ser se abalanzó sobre ella, llevándola hacia el espejo, como si quisiera arrastrarla a un mundo oscuro del que nunca podría escapar. En un acto de valentía, sus amigos decidieron enfrentar lo que habían desatado. Sabiendo que la única forma de salvar a Ana era destruir la ouija, intentaron hacerla pedazos, pero cada golpe parecía fortalecer la sombra en la habitación. En un intento desesperado, comenzaron a recordar las palabras que habían escuchado en las películas sobre cómo cerrar la conexión. Con las luces parpadeando y los ecos de las risas distorsionadas llenando el aire, formaron un círculo alrededor de Ana, repitiendo frases de protección mientras la sombra continuaba atacándolos. Finalmente, uno de ellos, el más escéptico del grupo, gritó que debían deshacerse de la ouija de una vez por todas. En un último intento, lanzaron la tabla al suelo y la rompieron con una silla. La sombra dio un grito escalofriante, y en ese momento, la habitación se llenó de un silencio sepulcral. Ana cayó al suelo, desmayada, pero los ecos de las risas y llantos comenzaron a desvanecerse. Al despertar, el grupo se encontró rodeado de un silencio inquietante. Aunque Ana estaba a salvo, los recuerdos de lo que había ocurrido esa noche los perseguirían para siempre. Salieron de la casa, pero la experiencia los había cambiado. Habían desatado algo que no podían comprender completamente. Los espejos, al salir, reflejaban a un grupo de amigos marcados por el terror y la culpa. Mientras se alejaban, juraron no volver a tocar una ouija y a nunca olvidar lo que sucedió aquella noche. Sin embargo, cada vez que se miraban en un espejo, recordaban que las sombras pueden ser más que simples reflejos, pueden ser el eco de las verdades que preferirían dejar ocultas. La figura oscura que había acechado a Ana permanecía en sus mentes, un recordatorio de que el juego de la ouija no era solo un juego, sino una puerta a un abismo que nunca debieron abrir. Clara siempre había sido una amante de lo oculto, fascinada por lo paranormal y las historias de fantasmas. Durante años, había recorrido cementerios, explorado casas abandonadas y leído libros sobre rituales espirituales. Una noche, mientras navegaba en línea, encontró un foro dedicado a la ouija y las experiencias de otros usuarios. Un comentario llamó su atención. Un grupo había utilizado una ouija en un viejo hotel en ruinas, conocido por su oscuro pasado y los rumores de espíritus atrapados. La idea de pasar una noche en ese hotel, con la ouija como compañía, se apoderó de su mente. Sin pensarlo dos veces, Clara organizó una escapada con su grupo de amigos, Andrés, Mariana y Felipe. Estaban ansiosos por experimentar lo desconocido y, quizás, comunicarse con los espíritus que habitaban el lugar. Al llegar al hotel, Clara se sintió atraída por la belleza decadente de la estructura. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire olía a polvo y abandono. Sin embargo, había algo hipnótico en ese entorno, como si los ecos de risas y susurros del pasado todavía habitaban el lugar. Después de explorar las habitaciones, decidieron establecer su punto de encuentro en un salón grande, con ventanales rotos que dejaban entrar la luz de la luna. Colocaron la ouija en una mesa, y el ambiente se volvió tenso a medida que se sentaban alrededor, conscientes de la historia trágica del hotel. Al principio, las preguntas eran triviales. ¿Quién es el que más miedo tiene, y cuál es el secreto de Mariana? Pero pronto, la curiosidad se transformó en seriedad. Clara tomó la iniciativa y preguntó si había algún espíritu presente. Para su sorpresa, la Planchette se movió lentamente hacia sí. El aire se volvió denso, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Clara continuó, preguntando por el nombre del espíritu.
La Planchette deletreó Sara, y una energía extraña llenó el salón. Clara recordó las historias de Sara, una joven que había muerto en el hotel en circunstancias misteriosas. Medida que la sesión avanzaba, los amigos comenzaron a sentir la presencia de algo más allá de la tabla. Sara reveló que había sido traicionada por alguien en quien confiaba y que su espíritu estaba atrapado en el hotel, buscando venganza. La tensión creció cuando, en medio de la conversación, la temperatura de la habitación descendió drásticamente, y las luces comenzaron a parpadear. Clara, emocionada y asustada a partes iguales, decidió seguir preguntando, ignorando las advertencias de sus amigos. Sin embargo, a medida que indagaban más sobre la traición de Sara, la ouija comenzó a moverse erráticamente, y un viento frío envolvió el salón. Andrés, el más escéptico del grupo, empezó a dudar de la situación. Insistió en que todo era una ilusión, un juego de la mente. Sin embargo, mientras hablaba, un estruendo resonó en el pasillo, como si alguien hubiera golpeado una puerta. El grupo se miró aterrorizado. Clara, decidida a no dejarse intimidar, preguntó a Sara si había alguien más presente. La respuesta llegó rápidamente: no está sola. En ese momento, un susurro escalofriante llenó el aire, y todos sintieron la presión de una sombra acercándose. El salón se oscureció, y la ouija comenzó a vibrar, como si una fuerza invisible luchara por salir. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mariana, presa del pánico, gritó que debían detenerse. Sin embargo, Clara insistió en continuar. A medida que la Planchette se movía más rápido, comenzó a deletrear una advertencia aterradora: maldición. Clara sintió una ola de terror apoderarse de ella, pero su curiosidad era más fuerte. Entonces, la luz de la luna brilló a través de la ventana, iluminando una figura oscura en la esquina de la habitación. La sombra se retorcía y se contorsionaba, y Clara pudo ver un rostro demacrado, con ojos vacíos que reflejaban el dolor de una traición olvidada. En un arranque de valentía, Clara preguntó a la sombra por su historia. La figura comenzó a acercarse, y el aire se volvió irrespirable. Clara, ahora aterrorizada, comprendió que habían despertado algo que no podían controlar. Aterrorizada, decidió que era hora de cerrar la sesión. Con su voz temblorosa, pidió a Sara que se retirara y que les dejara en paz. Sin embargo, la Planchette se negó a moverse, y la sombra se hizo más fuerte, lanzando ecos de gritos que reverberaban por el hotel. Andrés, sintiendo que la situación se volvía más peligrosa, gritó que tenían que irse, que debían salir del hotel. Mariana y Felipe comenzaron a llorar, incapaces de soportar la intensidad de la atmósfera. En un último esfuerzo, Clara tomó la Planchette y la levantó del tablero, intentando romper el vínculo. En ese momento, la sombra se abalanzó sobre ellos, y una risa escalofriante resonó en la habitación. Clara gritó mientras la sombra se desvanecía, llevándose consigo el eco de los susurros. Finalmente, con un grito de desesperación, Clara rompió la ouija en el suelo, y la sombra se disipó en un estallido de energía. El aire se volvió más ligero, y las luces comenzaron a parpadear antes de estabilizarse. Clara y sus amigos se miraron, aliviados de haber sobrevivido a la experiencia. Sin embargo, sabían que algo había cambiado en ellos, que la conexión que habían hecho no podría borrarse tan fácilmente. La risa y la alegría se habían desvanecido, y la sensación de que algo oscuro los había marcado los acompañaría siempre. Al salir del hotel, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si los ecos de las almas atrapadas aún la miraran desde la oscuridad. Aunque habían logrado cerrar la sesión, el recuerdo de esa noche y las visiones de la sombra seguirían con ellos para siempre. La ouija, que había prometido la emoción y la aventura, se había convertido en un símbolo de advertencia, recordándoles que a veces, los secretos del pasado son mejor dejarlos enterrados. La aventura que habían buscado se transformó en una lección, y al mirar hacia atrás, Clara comprendió que algunos ecos nunca desaparecen. Desde pequeña, Valeria había sido la amiga inseparable de Eliana. Juntas compartieron risas, secretos y momentos inolvidables. Sin embargo, la vida de Eliana tomó un giro trágico cuando su familia se mudó a otra ciudad.
La distancia no fue suficiente para romper su lazo, y las dos niñas prometieron mantenerse en contacto a pesar de la separación. Años más tarde, mientras Valeria revisaba una caja de recuerdos en su desván, encontró una antigua ouija que habían utilizado en su infancia para comunicarse con el más allá, llenando sus corazones de curiosidad y asombro. Un impulso repentino la llevó a invitar a Eliana, quien había regresado a la ciudad para pasar las vacaciones, a una sesión de ouija. Sin pensar en las advertencias sobre los peligros de tales juegos, las dos amigas decidieron que era el momento perfecto para revivir sus viejos tiempos. La noche que Valeria y Eliana eligieron para la sesión estaba cubierta por un manto de nubes oscuras, creando una atmósfera inquietante. Después de cenar, se acomodaron en el suelo de la habitación de Valeria, con la ouija colocada entre ellas. El ambiente se sentía eléctrico, y la emoción era palpable. Comenzaron a reírse al recordar historias de su infancia, pero a medida que avanzaban en el juego, la risa se desvaneció, dando paso a una tensión palpable. Las manos de ambas se posaron suavemente sobre la planchette mientras comenzaban a hacer preguntas triviales. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y quién será la primera en casarse? Sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente cuando Valeria decidió preguntar si había algún espíritu presente. Para su sorpresa, la planchette se movió enérgicamente hacia sí. Ambas chicas se miraron con asombro, y la risa nerviosa llenó la habitación. Valeria preguntó el nombre del espíritu, y la planchette deletreó Lia. A Eliana le pareció familiar el nombre, pero no logró recordar de inmediato. Intrigadas, continuaron preguntando. El espíritu reveló que había sido una amiga cercana de la infancia de Valeria, una niña que había desaparecido misteriosamente en su pueblo años atrás. Con cada pregunta, Valeria se sentía más conectada a Lia, y la atmósfera se tornó cada vez más intensa. Eliana, al principio escéptica, comenzó a sentirse incómoda cuando el ambiente se volvió oscuro y frío. Preguntaron cómo había muerto Lia, y la planchette se movió erráticamente, deletreando palabras confusas. Valeria, emocionada, siguió preguntando, mientras Eliana instintivamente sentía que algo no estaba bien. Un silencio incómodo llenó la habitación, y la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, creando sombras que danzaban sobre las paredes. De repente, la ouija comenzó a moverse frenéticamente, como si una fuerza invisible la empujara. La temperatura cayó abruptamente, y un susurro gélido resonó en el aire: «¡Ayuda!». Valeria, fascinada por la intensidad de la experiencia, no pudo evitar preguntarle a Lia si necesitaba algo. La respuesta llegó con rapidez: liberación. Eliana, asustada, trató de detener el juego, pero Valeria, sumida en un estado de trance, insistió en continuar. La ouija comenzó a deletrear advertencias de peligro y venganza, y el ambiente se tornó opresivo. La habitación se llenó de ecos y susurros que parecían provenir de todos lados. Eliana vio cómo las sombras en las esquinas de la habitación se alargaban y se movían, como si cobrasen vida propia. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y, al mirar a Valeria, vio que su amiga había cambiado. Sus ojos estaban vacíos y su voz, un eco lejano. La planchette seguía moviéndose, deletreando palabras incomprensibles. Eliana, sintiendo que el juego se había vuelto demasiado peligroso, gritó que debían parar, que no debían seguir con la sesión. Sin embargo, Valeria no la escuchaba. El vínculo que había creado con Lia parecía haberla atrapado en un trance. La sombra en la habitación se hacía más densa, y Eliana sintió una oleada de terror. Cuando Valeria finalmente preguntó a Lia qué debía hacer para liberarla, la ouija se movió rápidamente, deletreando sacrificio. En ese instante, una risa escalofriante resonó por la habitación, y Eliana comprendió que lo que habían desatado era algo oscuro, algo que quería alimentarse de su miedo. Desesperada, Eliana tomó la planchette con fuerza y la alejó de Valeria, gritando que debían cerrar la sesión. La habitación estalló en un torbellino de viento y sombras, y la risa de Lia se volvió frenética, resonando como un eco aterrador en sus oídos. Al hacerlo, Valeria finalmente pareció despertar de su trance, mirando a su amiga con ojos llenos de confusión y terror. Eliana, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a recitar palabras que había escuchado en sus lecturas sobre cómo protegerse de entidades malignas.
Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, y el frío en el aire se desvanecía. Con cada palabra que pronunciaba, la Planchette temblaba, y la habitación se iluminaba de nuevo con la luz de la luna. Finalmente, Valeria gritó, «Ve en paz», y, en ese instante, la Planchette cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La habitación se llenó de un silencio abrumador. La sombra que había acechado a Valeria desapareció, dejando solo el eco de su risa en el aire. Agotadas y aterrorizadas, Valeria y Eliana se miraron, sintiendo que habían pasado por una experiencia que las había cambiado para siempre. Aunque habían logrado cerrar la sesión, el recuerdo de Lia y la oscuridad que habían despertado nunca se desvanecería por completo. Mientras abandonaban la habitación, Valeria sintió que las viejas amistades nunca se rompen del todo. Siempre hay un eco del pasado que resuena en la oscuridad. Las dos amigas se abrazaron, sabiendo que la experiencia las había unido de una manera que nunca habrían imaginado. Sin embargo, mientras caminaban hacia la puerta, Valeria se volvió por un momento, mirando hacia la ouija rota en el suelo. Una ligera brisa pasó por la habitación, y con ella, un susurro se desvaneció en el aire, «No olviden». Con el corazón aún acelerado, Valeria y Eliana salieron de la casa, dejando atrás un eco del pasado y un recordatorio de que a veces, los juegos de la infancia pueden abrir puertas a lo desconocido. De